La Corte Plena rechazó este lunes la petición que hicieron 6 gremios del Poder Judicial para que hicieran la consulta ante la Sala Constitucional sobre el procedimiento del proyecto fiscal en la Asamblea Legislativa. Los gremios buscaban que la Corte, por su facultad, hiciera la consulta a los magistrados constitucionales si el proyecto que modifica la estructura y la organización del Poder Judicial podía tramitarse por la vía rápida del artículo 208 bis del reglamento de la Asamblea Legislativa. Además, si de acuerdo al principio de publicidad, ese proyecto debió publicarse en el Diario Oficial La Gaceta antes de ser sometido al primer debate, y si la oportunidad para consulta, la afectación del Poder Judicial, según el artículo 167, era antes o después del primer debate. Los magistrados decidieron que no era viable hacer la consulta, debido a que parcialmente ya se planteó la posición de la Corte sobre los cuestionamientos de los gremios en el criterio que brindaron a la consulta a la Asamblea Legislativa. Parcialmente, lo que pasa es que yo también dije que el Poder Judicial tiene limitaciones, porque tiene, ya desde el punto de vista de la estructura de poder, una debilidad. Es decir, nosotros no podemos tener una actitud muy beligerante en relación a una polémica tan fuerte sobre esto, más que, y todavía con mayor razón, que ya se había planteado. Incluso, aunque no se hubiera planteado, no deja de ser un tema complicado, por todo lo que obviamente para todos ha sido claro en este tema tan controversial. En síntesis, no es tan viable para la Corte presentar una consulta. No es viable. Es decir, si uno tiene una visión político-pragmática, esto no es viable porque el Poder Judicial no tiene el músculo para plantear independientemente una consulta sobre algo que ya parcialmente se había consultado. La decisión fue tomada por 14 de los 21 magistrados que se encontraban en la Corte. Para los gremios, la posición de la Corte obedece a presión política que hay sobre los magistrados. Es indudable. A nosotros como gremios nos hace ver eso, y es parte de lo que les estoy diciendo. Es evidentísimo que sí hay presión política, que es vulgar pensar en que se actúe así, que hay sometimiento en el peor de los sentidos de la palabra. Ya vimos lo que está pasando con las tipificaciones de la huelga, ya vimos el famoso chat de una magistrada. Seguimos escandalizándonos viendo cosas de ese tipo, donde cada día la que pierde la democracia, porque la posibilidad de que ellos tengan de ser transparentes, verdaderamente independientes para opinar, no se está dando mientras estén amarrados con una presión y con un bozal que se llama Asamblea Legislativa. Era procedente, pero políticamente hablando, dadas las situaciones e implicaciones desde el punto de vista de la independencia, concretamente de la Corte Suprema de Justicia, la independencia judicial y del sistema de elección de los y las señores magistrados, políticamente hablando no era viable el plantear esa consulta de constitucionalidad. La Sala Constitucional tiene 2 consultas por el fondo y una por la forma, en lo que se tramitó el expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 6 magistrados constitucionales se inhibieron a participar, de la misma forma la magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela.